Bueno, buenas tardes, hermanos. Nuevamente bienvenidos. Dios les bendice, Dios les ama. Bienvenidos también a los que nos ven a través de las redes sociales. Un fuerte abrazo, Dios les bendiga donde quiera que estén. Saludos desde su iglesia Camino de Santidad en Acapulco, Guerrero. Bueno, hoy es miércoles de nuestro estudio bíblico y continuamos con el libro de Gálatas. Empezamos el capítulo 2 la semana pasada. ¿Quién se acuerda en qué versículo nos quedamos? El 13, ¿verdad? El 13 lo terminamos. Así que hoy vamos a empezar a partir del versículo 14, este estudio que sin duda ha estado muy interesante. El libro de Gálatas sin duda es muy interesante, como toda la palabra de Dios, ¿verdad? Pero este en especial nos ha traído mucho la atención. Y vamos a empezar en el versículo 14, donde pues nos quedamos la semana pasada. Pablo confronta a Pedro, pero ahora de una manera pública, ¿verdad? Así que vamos a buscar Gálatas 2, versículo 14, y dice así la palabra del Señor. Vamos a leerlo en dos partes. Primero voy a leerles la primera. Dice: pero cuando vi que no andaban rectamente conforme a la verdad del Evangelio, dije a Pedro, ¿dónde dice que le dijo? Delante de todos. ¿Sí? Por eso es ya una exhortación pública, ya no fue en privado. Ya yo creo que Pablo ya estaba muy molesto, te imagino, ¿no? Para que ya no viniera eso de vamos a hablar acá tú y yo a solas. En este momento ya no le importó, y no le importó que la gente estuviera escuchando. Pero cuando vi, pero ¿por qué esta molestia o por qué este reclamo? Bueno, la primera parte nos lo dice, pero cuando vi que no andaban, ¿qué? Rectamente. ¿Conforme a qué? ¿A la verdad de qué? ¿Esa es la respuesta? ¿Por qué se enoja Pablo? Porque está viendo cosas que se están haciendo y que no son correctas o conforme al Evangelio. Qué tremendo, ¿no? Es el fundamento, hermanos. Esto no era un problema de disposición de los asientos de la comida en la iglesia. No era de que es que aquellos se sentaron de este lado y nosotros. Esto ya no era tanto eso. Esto va más allá. No se trataba de tener modales, como dice por ahí, ¿verdad?, en la mesa, no se trataba de que estás siendo un mal anfitrión, ¿verdad? Ni siquiera se trataba de ser sensible a la conciencia de otros hermanos. Pablo vio el problema por lo que era. No hay más. Se trataba de la verdad del Evangelio. De la verdad del Evangelio. Cuando tú veas o escuches cosas, hermano, por eso tenemos que estudiar bien la palabra, para que tú tengas el conocimiento y el discernimiento. ¿Sí? Le voy a hacer una pregunta. ¿Cuántos de aquí saben cuánto es 2 más 2? Todos. Yo sé que se ríen, pero a ver, ¿cuánto es? 2 más 2, 4, ¿verdad? ¿Ustedes están seguros? ¿Sí? ¿No dudan? Entonces, ¿qué pasa si yo me paro acá y les digo, y entonces, hermanos, 2 más 2 es 6? Ustedes pueden refutar y decir, no, pastor, usted está mal. Aunque yo sea el pastor. Y si yo les digo, no, es 6, ustedes tienen que seguir empecinados. No. ¿Por qué? Porque yo lo aprendí, yo lo sé, yo lo conozco. 2 más 2 es 4. ¿Sí? ¿Por qué ustedes están tan seguros, hermanos? Porque lo aprendieron. ¿Sí? Entonces, pero aún así yo les puedo asegurar, y ustedes me van a decir si es cierto o no, que hay gente en el mundo, y no es culpa de ellos, o a lo mejor sí, que si yo les digo 2 más 2 es 6, ¿me van a creer? ¿Qué gente puede hacer? La gente que no tiene estudios, ¿verdad? Que de alguna manera u otra le fue imposible quizás estudiar siquiera la primaria. Y si yo les digo 2 más 2 es 6, ¿qué va a pasar? ¿Me van a creer? Porque es gente que ignora el tema de las matemáticas. Hermanos, cuando nosotros ignoramos el tema de la palabra de Dios, es muy fácil que nos engañen. Es muy fácil.
¿Sí? Hay iglesias, hermanos, donde se dice cada herejía desde un púlpito y de repente el problema no es ese. El problema son la gente que grita ¡amén! ¿Sí? ¿Quién estará más mal? ¿El que sabe que lo que está enseñando está mal o el que lo cree porque no ha estudiado? ¿Sí? Entonces, cuando Pablo ve que aquí hay cosas que no están correctas, no le importa y va a defender la verdad. ¿Sí? Algunos, por ejemplo, de repente yo he compartido en mis redes sociales. Ya ahorita saben que con las redes sociales, con el internet, podemos ver cosas y enterarnos de cosas que antes pues, era muy difícil enterarte, ¿verdad? Hoy vemos videos, vemos imágenes, vemos de todo, tanto buenas como malas, ¿verdad? Y de repente me toca escuchar o ver videos de iglesias o de pseudo pastores, porque no le podría llamar pastores, pseudo pastores que quieren lucrar con la palabra de Dios y que todo es dinero y que todo es prosperidad. Y de repente he compartido uno que otro video de esos, ya sea en mi WhatsApp o en mi Facebook, ¿verdad? Pero la idea de compartirlo, hermano, no es para que tú creas eso, sino la idea de compartirlo es para que veas y entiendas que hay lugares donde no se va a enseñar lo que es correcto, ¿entiendes? Y de repente he tenido comentarios a favor y en contra de mismos cristianos, ¿eh? Ha habido cristianos que me han dicho, ¿por qué compartes eso? No compartas eso porque te estás burlando de otros que son pastores como tú. No, yo no me estoy burlando, estoy exhibiendo lo que no es correcto, ¿sí? Y la palabra dice por ahí que un perro, cuando las quieren lastimar o dañar a su dueño, te ladra o te quiere morder. ¿Por qué? Porque el perro sabe que quiere atacar a su dueño, ¿ya? Y nosotros, hermanos, debemos de ser así. Cuando nosotros veamos que quieren atacar a nuestro dueño en el aspecto que quieran cambiar la verdad de él, no podemos quedarnos callados. Tenemos que hablar y decir, eso es mentira, eso no es correcto, ¿sí? Y así que Pablo está haciendo algo más o menos aquí, algo así, ¿verdad? Cuando algunos, decía la palabra en el capítulo, la parte que leímos la semana pasada, cuando los algunos de parte de Jacobo y Pedro y Bernabé y el resto de los judíos de la iglesia de Antioquía no quisieron comer con cristianos gentiles, declararon que esos gentiles no eran creyentes. Dijeron alto y claro, solo puedes estar bien con Dios si te sometes a las exigencias de la ley de Moisés. ¿Se acuerdan? Debes estar circuncidado, decía. Debes observar las fiestas y los rituales. No debes hacer nada que implique una asociación con alguien que no esté bajo la ley de Moisés. O sea, si tú no estás circuncidado, yo no tengo por qué sentarme a comer contigo. Yo no tengo por qué platicar contigo. Esas eran sus reglas, ¿no? No debes hacer nada que implique una asociación con alguien así. Y esta es la única forma de recibir la salvación de Jesús. Fíjense ustedes nada más, qué tremenda mentira. Qué tremenda mentira, ¿verdad? Y este mensaje hizo que Pablo dijera eso. Vi que no andaban rectamente conforme a la verdad del Evangelio. Pedro no lo dijo, pero su ejemplo decía claramente que la observancia de la ley debe añadirse la fe en Cristo. ¿Sí? Si los hombres han de ser salvos, tienes que agregarle fe. ¿Sí? A partir del ejemplo de Pedro, los gentiles no podían evitar sacar la conclusión de que la ley de Moisés era necesaria para la salvación. Y en ese momento yo me pregunto, ¿qué pasó con Pedro? ¿Y la gracia? Se le olvidó la gracia con aquel que anduvo 3 años caminando. ¿Sí? Y dice, le dije a Pedro delante de todos. ¿Se imaginan, hermanos, esa escena? ¿Ustedes se imaginan el respeto
que los cristianos detenían tanto a uno como al otro, y de repente ver que estos dos grandes líderes del cristianismo en este momento, Pedro y Pablo, se empiezan a pelear, a discutir por razones del evangelio. Qué tremendo, ¿no? Allí estaban en la comida cristiana de Antioquía. A los cristianos gentiles se les acababa de pedir que se fueran, o se les dijo que se sentaran en su propia sección, lejos de los verdaderos cristianos. Tampoco se les permitió compartir la misma comida que comían los verdaderos cristianos. Qué triste. Pedro, el invitado de honor, va de la mano con todo esto. Bernabé, el hombre que llevó a muchos gentiles a Jesús, estuvo de acuerdo con todo esto. El resto de los judíos de la iglesia de Antioquía estuvo de acuerdo con todo esto. Pero Pablo no. Pablo no lo toleró, debido a que esto era una afrenta pública a los cristianos gentiles, y porque era una negación pública de la verdad del evangelio. Pablo confrontó a Pedro, hermanos, de manera pública. Debe haber sido difícil, sin duda alguna, el saber quién era Pedro. Pedro era el más destacado de todos los discípulos de Jesús. Pedro era el portavoz de los apóstoles y probablemente el cristiano más prominente en todo el mundo en ese momento. Debe haber sido difícil sabiendo quién era Pablo, y esto fue antes de cualquiera de los viajes misioneros de Pablo, antes de que fuera un apóstol de gran prominencia. En ese momento Pablo era mucho más famoso por lo que era antes de ser cristiano. O sea, la gente lo conoce. Sí, el que andaba matando a los cristianos, sí lo conozco. El que no quería a los seguidores de Jesús, ese es Pablo, sí lo conocemos. Era más famoso por eso todavía, ¿sí? Era un terrible perseguidor de la iglesia. Era más famoso por eso que por lo que ya empezaba a hacer como cristiano. ¿Sí? Es como cuando llevas apenas un mes en la iglesia y la gente no te ubica. El hermano, conozco al que toma, al que se echa su chela, ese sí lo conozco. Ya cuando pasa un año, pues a lo mejor ya medio se va nivelando la cosa. Ya cuando pasan 3, 4 años de cristiano, dicen, el hermano Nico, sí lo conozco. Toma, no toma, creo que sí tomó hace tiempo. Ya no te ubican como el que toma, vas cambiando de calificativo, ¿verdad? Y Pablo todavía su calificativo era el que persigue a los cristianos. Ese era todavía en ese momento su calificativo. Así que, pues, debió haber sido difícil sabiendo quién estaba de acuerdo con Pedro. Primero, Pablo tenía las personalidades fuertes y dominantes de algunos de parte de Jacobo. Luego Pablo tenía a Bernabé, quien probablemente era su mejor amigo. Finalmente Pablo tenía al resto de los judíos. Pablo era minoría en este asunto. Era él y todos los cristianos gentiles contra todos los cristianos judíos. Y obviamente eran muchos más. A pesar de lo difícil que fue esto, Pablo lo hizo porque sabía lo que estaba en juego. No se trataba de una cuestión de conducta personal o simplemente de un pecado personal de Pedro. Si ese fuera el caso, es poco probable que Pablo hubiera usado primero un enfoque tan público. Si hubiera sido un pecado de Pedro, le habla y lo exhorta en privado, ¿verdad? Era un asunto, hermanos, duro. Era un asunto sobre la verdad del evangelio, proclamando así como el hombre es recto ante Dios. Así es como el hombre es recto ante Dios. Lo que dijo Pablo cuando reprendió públicamente a Pedro por el tema de la aceptación de los cristianos gentiles es la segunda parte. Fíjense, versículo 14. Pablo expone la hipocresía de Pedro, mis hermanos, al aparentar que vive bajo la ley. Le dice: si tú, siendo judío, vives como los gentiles y no como judío, ¿por qué obligas a los gentiles a judaizar?
Tremendo, ¿no? Le está, como dice por ahí, le está sacando sus trapitos al sol. Si tú, siendo judío, vives como los gentiles, es decir, tú no sigues el Torah, ¿verdad? Tú comes huevo, con Jesús comíamos todo lo que se atravesaba, cuando andábamos caminando, predicando el Evangelio, y hoy quieres comportarte como un judío. Y hoy, ¿por qué tú quieres obligar a los gentiles a judaizar? Cuando tú no lo haces en privado, lo estás haciendo ahorita porque te están viendo. Imagínate, hermano, qué triste, ¿verdad? Es como cuando, imagínate, yo no quiero pensar mal, ¿verdad? Pero habrá alguien en alguna iglesia que le puedas decir: si yo trajera a tu familia o a tus vecinos y te vieran aquí con los ojos cerrados y cantando, ¿qué dirían? ¿Es normal? Sí, sí sabemos que él es cristiano, ella es cristiana, sí, ¿sabes? ¿Dirían eso? ¿O dirían: aquí está con las manos alzadas y cantando, si supieran cómo es allá? Yo lo he oído cómo habla. No habla como está hablando aquí. No se comporta como se está comportando aquí. ¿Qué dirían tus vecinos, tu familia, si te vieran en la iglesia como te comportas en la iglesia? O vamos a ponerla al revés. ¿Qué dirían los hermanos si te vieran cómo te comportas con tus amigos o con tus vecinos o con tu familia? ¿A poco dirían: sin duda es un ejemplo tanto en la iglesia como en su hogar? ¿O se extrañaría? Es algo que tenemos que reflexionar. Dice: si tú, siendo judío, vives como los gentiles y no como judío. Pablo primero le recordó a Pedro que él mismo no vivía bajo estricta obediencia a la ley de Moisés. Pedro, comes tocino, jamón, langosta, no sigues una dieta. Sin embargo, ahora ante estos visitantes, estos ciertos hombres de Jacobo, actúas como si tú guardaras la ley de Moisés en todo tiempo. No es difícil imaginar la escena, hermanos. Todos se lo estaban pasando bien hasta que Pablo echó a perder la fiesta. ¿Ya? Probablemente no estaba gritando, pero hablaba con firmeza en su voz. Y cuando les dijo a todos que Pedro no vivía bajo la ley de Moisés, algunos hombres de parte de Jacobo parecieron asombrados. Sus rostros mostraron sorpresa. Pedro, el más prominente de todos los apóstoles, Pedro no vive bajo la ley de Moisés, si es lo que nos ha exigido. Como que si te sintieras engañado, ¿verdad? Pedro come puerco y langosta. Si nosotros no podemos comer, él dijo que no podemos comerlo. Pedro no vive bajo la ley de Moisés. Pedro come con los gentiles. O sea, cuando anduvo con Jesús, comía con cualquier persona. Y la gente dice: sí. Jesús nunca se limitó, y ahí andaba Pedro. Pues si Pedro nos ha dicho que no lo hagamos. ¿Sí? Yo me imagino a Pedro, se puso rojo, ¿ya? Su corazón latió más rápido y hasta se había sentido mal del estómago. Imagínense, hermanos, que esos pastores, yo siempre le digo al Señor que me cuide, que guíe mi corazón, porque nadie dice: aquel que piense que nunca va a pecar, que se cuide, o aquel que piense que es perfecto, que se cuide. Así que, pero sí estaba yo acordándome cuando estaba yo escribiendo esto, de estos pastores, que hubo un pastor en Estados Unidos muy famoso, su ministerio muy grande, su iglesia, más de 500 personas, más de 1000 personas, y descubrieron que tenía una amante. Imagínate cómo te sentirías. Digo, no me gusta poner un ejemplo, pero ¿qué pasaría si entrara aquí alguien diciendo: pastor, él también anda conmigo? De entrada, pues me avientan el celular de la cabeza desde aquí, pero
Pero ¿me entiendes tú cómo decir, pues es la persona que me ha estado enseñando la palabra de Dios? ¿Cómo te sentirías? Decepcionado. Si Él nos ha dicho que el marido debe de ser el marido de una sola mujer y que hay que tratarla bien, y hermano, también hay muchas personas que se pueden decepcionar de nosotros en el mundo. Hay personas que nada más nos están mirando. Bien. ¿Por qué? Porque levantamos el estandarte de decir, soy cristiano. Pues ahora tienes que defenderlo bien. Bien, como ahora se me vino a la mente como Juan Escutia, que quería defender a México, ¿y qué hizo? Se enrolló la bandera y dijo, la bandera es nuestra. Tú te tienes que enrollar la bandera de cristiano y decir, yo soy cristiano y voy a defender esto a capa y espada. Pero ¿sabes cómo lo vas a defender? No atacando con cañones, lo vas a defender con tu vida, con tu ejemplo. Es como defiendes tu cristianismo. ¿Sí? Entonces, qué interesante lo que está pasando aquí. También nos preguntamos si Pablo estaba nervioso, también, o audaz. Tal vez estaba temblando por la adrenalina de que estoy confrontando al que me dijeron que era el más allegado de Jesús. Y lo estoy confrontando, ¿sí? No sabemos. Sabemos que Pablo no necesariamente tenía una presencia física imponente, o sea, no, tampoco, ¿sí? Incluso podemos suponer que Pedro tenía un cuerpo mucho más ancho que el de Pablo, ¿no? Otros decían que Pablo, y probablemente era el menos parcialmente cierto, tenía una presencia corporal débil y de palabra menospreciable, lo dice 2 de Corintios. Independientemente de cómo actuara Pablo, sus palabras, hermanos, fueron memorables, porque las recordaba con exactitud en la carta a los Gálatas. ¿Sí? ¿Por qué obligas a los gentiles a judaizar? Quizás Pedro y los demás podían decir, no los estamos haciendo vivir como judíos, pero por supuesto que sí, porque su mensaje era, a menos que vivas como un judío, no serás salvo. Entonces, no lo estoy haciendo ridículo, si quieren ser salvos lo van a tener que hacer. ¿Sí? De hecho, esto obligaba a los gentiles a judaizar, a vivir como un judío. ¿Sí? En el versículo 15 al 16, Pablo le recuerda a Pedro que son justificados ante Dios por la obra de Jesús, no por el cumplimiento de la ley. Versículos 15 y 16. Nosotros, judíos de nacimiento y no pecadores de entre los gentiles, sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe de ¿quién? De Jesucristo. Nosotros también hemos creído en Jesucristo para ser justificados por la fe de Cristo y no por las obras de la ley. Por cuanto por las obras de la ley nadie, ojo con esa, nadie será justificado. Hay mucha gente que dice en la actualidad, no es que yo no como carne de puerco, es que yo guardo el Shabbat, yo los sábados no hago nada, me la paso orando. No es que yo estoy circuncidado. Tienen casi aparentar ser judíos cuando son más mexicanos que chile verde, ¿no? Pero la palabra dice, nadie será justificado por la ley. Todo es ¿por qué? Por la gracia. Por la gracia de Dios. Nosotros, judíos de nacimiento, sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe en Jesucristo. Pedro, todos crecimos como judíos. ¿Le estás diciendo? Pedro, todos crecimos como judíos. Sin embargo, sabemos muy bien que no fuimos considerados justos ante Dios. Justificados, no somos justificados por las obras de la ley que cumplíamos, sabiendo que aunque crecimos como judíos, somos considerados justos ante Dios
¿Solamente por qué? Por la fe en Jesucristo. ¿Sí? No es justificado por las obras de la ley. Este es el primer uso que hace Pablo, hermanos, de la gran palabra griega dikaio, que es justificado, declarado, justo, en sus cartas a los Gálatas. Es un concepto legal. Las personas que son justificadas es la que obtiene el veredicto en un tribunal de justicia. ¿Sí? Usado en un sentido religioso, significa obtener un veredicto favorable ante Dios en el día del juicio. ¿Sí? Nosotros también, dice, hemos creído en Jesucristo. Pablo sabía que incluso un judío estrictamente observante como él nunca podría ser considerado justo ante Dios por lo que hacía bajo la ley de Moisés. Hermanos, te pregunto una cosa. ¿Tú crees que si tú y yo siguiéramos la ley de Moisés, tendríamos el paraíso asegurado? ¿O tendríamos la salvación asegurada? Ninguno. ¿Sí? Dice la palabra, que aquel que dice amar a Dios, pero no ama a su hermano, o que si habla mal de su hermano, es considerado un asesino. De entrada, ya con eso ya perdimos la salvación. Aquel que habla mal de su hermano es un pecador. ¿Quién se va a salvar ya de nosotros? Ya nadie. Y dice que aquel que ve a una mujer que no es la de él, ya la codició, ya pecó. A ver, los hombres, ¿estamos salvados? Así que si fuera por la ley, hermanos, muchos de nosotros ya ni esperanza tendríamos. ¿Sí? La fe en Jesucristo, entonces, no es solo convicción intelectual, mis hermanos, es un compromiso personal. ¿Sí? La expresión en medio del versículo 16 es literalmente: hemos creído en Cristo Jesús. Es un acto de compromiso, no solo asentir el hecho de que Jesús vivió y murió, sino correr hacia Él en busca de refugio y clamar a Él por misericordia. Señor, sálvame, porque yo no me merezco la salvación. Sálvame, Señor. Solo en ti puedo encontrar esa salvación que necesita mi alma. Solo en ti, en nadie más. Solo en ti. Sería difícil encontrar una declaración más contundente de la doctrina de la justificación que esta. Los dos apóstoles principales insisten en él, sabemos, lo confirman por su propia experiencia. Dicen: hemos creído. Y lo respaldan las Sagradas Escrituras del Antiguo Testamento. Dice: por las obras de la ley nadie será justificado. Con esta triple garantía, hermanos, debemos aceptar la doctrina bíblica de la justificación y no permitir que nuestra natural justicia propia nos aleje de la fe en Cristo. Para ser justificados, continúa diciendo, por la fe de Cristo y no por las obras de la ley. Este fue un énfasis claro. Pedro, no fuimos justificados por estar bajo la ley de Moisés. Fuimos justificados por la fe que tuvimos y tenemos en Jesús. ¿Sí? Al rechazar el compañerismo con los cristianos gentiles, Pedro dijo en sus acciones que somos en parte considerados justos ante Dios por las obras de la ley. Pablo no podía soportar esto porque no era la verdad, mis hermanos. ¿Sí? Por cuanto por las obras de la ley nadie será justificado. Aquí Pablo enfatizó el punto de la manera más fuerte posible. ¿Por qué? Porque no dijo algunos, dijo nadie. Nadie, no hay uno que sí pueda justificarse por en este caso por la ley. Nadie, ni gentil, ni judío, ni nadie será considerado justo ante Dios por las obras de la ley. El camino de la salvación de esta manera, hermanos, cuando una persona realiza una buena acción, Dios lo acepta. Y como recompensa por la buena acción,
Dios derrama caridad en esa persona. Lo llaman caridad infundida. Se supone que esta caridad, hermanos, debe permanecer en el corazón. Se vuelven locos cuando se les dice que esta cualidad del corazón no puede justificar a una persona. Dado que esto es cierto, es fácil ver cuán equivocado fue que Pedro se separara de estos cristianos gentiles porque no se habían sometido a la ley de Moisés. Por eso dice, por cuanto por las obras de la ley nadie será justificado. Entonces, ¿qué diferencia hay si un gentil es circuncidado de acuerdo con la ley de Moisés? ¿Qué diferencia hay de un gentil que mantiene su dieta y no comer puerco y no comer ciertas cosas? Todo lo que importa, hermanos, es tu fe en Cristo, porque así es como de verdad somos justificados ante Dios. Versículos 17 y 18. Pablo responde a la principal objeción contra la verdad de que somos justificados ante Dios por la fe en Jesús y no por las obras de la ley. Dice, y si buscando ser justificados en Cristo, también nosotros somos hallados pecadores, ¿es por eso Cristo ministro de pecado? De ninguna manera, porque si las cosas que destruí, las mismas vuelvo a edificar, transgresor me hago. ¿Sí? Y si he buscado ser justificado en Cristo, también nosotros somos hallados pecadores. ¿Es por eso Cristo ministro del pecado? Ahora Pablo, hermanos, se enfrenta a una objeción que plantearon algunos de parte de Jacobo. Es importante recordar que Pablo hizo esta declaración públicamente con las partes interesadas frente a él. A un lado de la habitación estaban algunos de parte de Jacobo que creían que Dios no aceptaría a los gentiles a menos que se sometieran a la ley de Moisés. Pedro se sentó con estos hombres y también Bernabé, quien era el mejor amigo de Pablo. De hecho, todos los cristianos de origen judío se sentaron con estos cristianos de Jerusalén que no creían que los gentiles de la iglesia de Antioquía fueran realmente salvos, hermanos, en absoluto. Es un escenario de la vida real como este. Pablo no podía simplemente decir lo que pensaba sin responder a las objeciones, explícitas o no, de quienes no estaban de acuerdo con él. Si Dios justifica a las personas malas, ¿de qué sirve ser bueno? Dirían otros. No podemos hacer lo que nos gusta y vivir como nos plazca entonces, si de todos modos Dios me va a justificar. En ninguna manera. La respuesta de Pablo, hermanos, fue brillante. Primero, si buscamos ser justificados en Cristo y no por Jesús, mas nuestras propias obras. En segundo lugar, si también nosotros somos hallados pecadores, es decir, reconocemos que todavía pecamos a pesar de que ya somos justificados con Cristo. Pero no, esto ciertamente no convierte a Jesús en el autor o el aprobador del pecado en nuestra vida. Él no es un ministro del pecado. Porque muchos pueden decir, a ver, Bernardo, tú dices que tu maestro es Jesús, tu maestro de vida, pero pecas. ¿Quiere decir que entonces que Jesús también te enseña a pecar? ¿Sí me explico? Ya vamos por verdad. Y no es así. No, Jesús me enseña a no pecar, pero mi carne me traiciona y es donde yo peco. Cuando yo obedezco a mi carne, cuando yo hago lo que para mi maestro no es correcto. Cuando yo quiero hacer lo que yo siento y no lo que él quiere, es cuando yo peco. No es que mi maestro me enseñe a pecar. En esta palabra dice 3 veces: santo, santo, santo. Amén. Así que, para dar una breve definición de un cristiano, hermanos, un cristiano no es alguien que no tiene pecado, sino alguien contra quien Dios ya no califica el pecado, debido a su fe en Cristo. Esta doctrina trae consuelo a las conciencias que tienen serios problemas con el pecado.
Porque si las cosas que destruí, dice al final, las mismas vuelvo a edificar, transgresor me hago. La respuesta de Pablo fue sutil, pero brillante. Si tuviera que volver a edificar un camino hacia Dios a través de la observancia de la ley de Moisés, entonces se convertiría en un transgresor. Esencialmente Pablo dijo, hay más pecado en tratar de encontrar la aceptación ante Dios mediante el cumplimiento de la ley que el pecado que se encuentra en la vida diaria como cristiano. Estos algunos de parte de Jacobo pensaban que tenían que aferrarse a la ley por sí mismos, por los gentiles, para que no hubiera tanto pecado. Lo que Pablo muestra, hermanos, es que al ponerse nuevamente bajo la ley, pues ahora estaban pecando más que nunca. Como dice por ahí, salió peor el remedio que la enfermedad. ¿Cómo es que es pecado volver a edificar un camino a Dios a través de la ley de Moisés? De muchas maneras. Pero quizás la más grande es que vea a Jesús colgado en la cruz, tomando el castigo que merecíamos, llevando la ira de Dios por nosotros, y le dice, todo eso es muy lindo, pero no es suficiente. Esa muerte de aquel que está ahí colgado, que está sangrando, que ya cargó la cruz, que lo latigaron, eso no es suficiente. Eso están diciendo, porque aparte de eso, tengo que seguir la ley. De nada sirve que Él haya muerto, que Él haya hecho todo lo que hizo. Si yo fallo en la ley, ahí pierdo mi salvación. Estás pecando, porque estás menospreciando la muerte de Cristo. Si vamos bien hasta ahí, ¿me están siguiendo? Así que, es triste, hermanos, pero es real. ¿Sí? Todo es muy lindo, pero no podemos pensar así. Tu trabajo en la cruz, dicen muchos, no será lo suficiente bueno ante Dios hasta que yo esté circuncidado y no coma puerco. No, este es un gran insulto, hermanos, al Hijo de Dios. ¿Sí? Es un gran insulto. Por supuesto, esta es la gran tragedia de algo que en la actualidad se conoce como legalismo. ¿Sí? Legalismo. Al tratar de ser más correctos con Dios, los legalistas terminan siendo menos correctos con Dios. ¿Por qué? ¿Qué dice Dios? ¿Ama a quién? A tu prójimo. Entonces, si yo veo aquí mi hermano Nico está comiendo puerco, no me junto con él, no le hablo, me voy a sentar en otro lado. ¿Estamos exaltando a Dios? Dios me dice que ame a mi prójimo. Pero yo sigo la ley. ¿Sí? La palabra dice, venid a mí todos los que estén cansados y yo os haré descansar. Y si entra por ahí una mujer que está en sus días de periodo, no, tú no entras. La ley dice que ninguna mujer puede entrar en la presencia de Dios si anda en su vida. Bueno, no que todos los que estén cansados y quieran hoy, si hoy se quiere arrepentir y si hoy quiere entregarle a Cristo su vida, hoy no se puede, hasta después, porque la ley dice que sea eso. ¿Entienden cómo podemos fallarle a Dios por querer seguir la ley que ya no aplica? Y entonces muchos pastores dicen, oye, tienes que diezmar, porque la ley dice que es el diezmo. ¿Y todo lo demás? La ley también dice que ninguna mujer en su periodo puede estar aquí. La ley también dice que todos los hombres deben de estar circuncidados. No les acepte su diezmo tampoco, porque entonces no deberían ellos estar aquí. Quieren que el diezmo siga, pero hay otras cosas que esa ya no. O es todo o es nada. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que el Señor dice? Yo no quiero sacrificios, yo quiero actos de amor. Por eso dice la palabra de Dios, Dios ama al dador alegre, de ofrenda. Tanto en dinero, hermanos, como en muchas cosas más. El dinero es lo menos importante. Que ofrezcas amor, cariño, perdón a tu prójimo, a tu familia, a los tuyos, que cambie tu interior. Eso es lo que el Señor quiere en nosotros. ¿Sí? Amén. Así que, a tratar de ser más correctos con Dios, los legalistas terminan siendo menos correctos con Dios.
esta era exactamente la situación de los fariseos que se opusieron tanto a Jesús, mis hermanos, en sus años de ministerio terrenal. ¿Se acuerdan qué les molestaba a los fariseos? Todo lo que hacía Jesús, porque lo que hacía Jesús iba en contra de la ley. ¿Qué dice cuando sanó al ciego? Es sábado, es Shabbat. La ley de Moisés dice que el sábado tenemos que reposar para el Señor. Dice el Señor, ¿qué será más pecado? ¿Que yo no descanse el Shabbat o que yo vea aquí a un hombre ciego y yo pudiéndolo ayudar, no lo haga? ¿Y qué hacen los fariseos? Se rasgaban las vestiduras, ¿eh? Eres un mentiroso. Lo dice, yo soy el Hijo de Dios. Más me molestaba. ¿Cómo van a creer que el Hijo de Dios va a venir a romper la ley? Entonces, la historia, hermanos, la historia nos ha enseñado que esto es muy diferente. Que esto viene de acá. ¿Sí? Así que Pablo conoce bien este pensamiento. ¿Por qué lo conoce bien? Porque Pablo fue fariseo. Pablo se rasgó las vestiduras por lo que hacen los cristianos. Entonces ahora Pablo está del otro lado. Y a veces es bueno, hermanos, así vas a comprender mejor el camino. Yo siempre he dicho que la mejor persona que puede aconsejar a un drogadicto, la mejor persona que lo puede hacer es alguien que fue drogadicto. La mejor persona que puede aconsejar a un alcohólico es alguien que fue alcohólico. Porque si yo nunca he tomado y la persona me dice, pastor, es que yo cuando veo el alcohol pues siento ganas, y yo lo que le puedo decir es, ¡vete! Pero no es lo que él quiere oír realmente. Él quiere que yo le diga, mira, cuando yo tomaba, lo que empecé a hacer es que tiré todas las botellas que había en mi casa, trataba de no ir a las reuniones donde yo sabía que iba a ir a ver alcohol, y empecé a leer la Biblia. Eso quiere oír. Entonces yo le digo, voy a estar orando por ti para que ya no tome. No, eso no le va a ayudar en nada. ¿Sí? Entonces, por eso a veces, hermanos, Dios nos permite pasar por ciertas tribulaciones, porque esas tribulaciones, esos problemas, después nos van a dar la experiencia. Y lo que hoy nos es de maldición, entre comillas, el día de mañana va a ser de bendición para otros. ¿Sí? El día que yo le diga, mira, ¿te quieres divorciar? Ven, aquel matrimonio que ven allá, estaban a punto de divorciarse. Ven y platica con ellos, porque Dios restauró su matrimonio. Platica con ellos. Ellos te van a saber aconsejar. ¿Por qué? Porque ya vivieron el camino, hermanos, y supieron repararlo. ¿Sí? Así que Pablo sabía estar de los dos lados. Fue fariseo, pero hoy conocía a Cristo. ¿Sí? Versículo del 19 al 20. Pablo describe su relación permanente cambiada con la ley, mis hermanos. Porque yo, dice, por la ley soy muerto para la ley, a fin de vivir, ¿para qué? Para Dios. Con Cristo estoy juntamente crucificado. Y es por eso que Pablo dice, y ya no vivo yo. ¿Quién era yo? El de la ley. Mas vive ahora Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo. ¿Por quién? Por mí. A ver, dilo. ¿Se entregó por quién? Por mí. Amén. Así que, hermano, ya no vivo yo. Ya no vivo. Cuando tú dices ya no vivo yo, muchos cristianos les gusta decir ya no vivo yo, Cristo vive en mí, como si fuera una frase muy bonita, pero no, hay que creerla. Ya no vivo yo es, ¿cuál era mi yo? El que quería tomar, el que andaba de parranda, el que se drogaba, el que tenía muchas mujeres, el que hablaba con groserías. Ese era mi yo, ese era yo. Pero cuando conozco a Cristo, ¿qué tengo que decir? Ya no vivo ¿quién? Yo. ¿Por qué? ¿Por qué no vivo yo? Porque ya me morí. Los que se bautizaron, ¿cuándo murieron? Cuando se echaron bajo el agua, ahí se fue el viejo Bernardo. Ya no vivo yo. Ese día se murió, se ahogó ahí en Papagayo. Y luego sales de ahí y dices, ¿más ahora qué?
Cristo vive en mí. Las cosas viejas pasaron. He aquí, todas son hechas nuevas. Oye, que tú no tomabas, que tú no te drogabas. Ah, sí, el viejo, yo ya no soy eso. Dios me hizo nuevo. ¿Sí? Hermanos, necesitamos hacer ese cambio de creer, ya no vivo yo. Cada vez que te vayas a enojar o que quieras responderle a alguien, ya no vivo yo, ya no vivo yo, ya no vivo yo. Porque muchos lo resucitamos al yo. Sí, ya no vive, pero de vez en cuando, pastor, como que resucita, pues, despierta unas 2 horas y luego ya se vuelve a morir otra vez. No dejen que se despierte ni un segundo. Porque cuando se despierta, está hoy otra vez ahí tocando la carnalidad. Y hermano, por eso es hermoso recibir a Cristo, por eso es hermoso bautizarse, porque es una expresión de decirle al mundo, ya no vivo yo, me acabo de ahogar, Cristo vive en mí. Pastor, pero yo no me puedo bautizar porque yo todavía no soy perfecto. No te vas a bautizar nunca. Nunca. Porque si vamos a esperar a que seas perfecto, no, pues no, ya no se hizo. ¿O tú crees que todos los que nos bautizamos ya éramos perfectos cuando fuimos a las aguas? ¿Llevábamos alas? No, éramos pecadores. Y después de eso, seguimos pecando, porque seguimos fallando. Pero Dios nos perdona. Porque ahora le entregamos, Señor, que te fallé, perdóname. Pero es decirle al mundo, ya no vivo yo, Cristo vive en mí. Así que, porque yo por la ley soy muerto para la ley. Pablo hizo una declaración audaz diciendo que él había muerto para la ley. Si estaba muerto a la ley, entonces era imposible que la ley fuera la forma en que Dios lo aceptaba. ¿Sí? Tenga en cuenta que no era la ley que estaba muerta. La ley refleja en su contexto un corazón santo y el carácter de Dios. No había nada de malo en la ley. No fue la ley la que murió, sino Pablo quien murió para la ley. ¿Sí? Cristo murió, como murió Pablo a la ley, entonces yo también, por ley, soy muerto para la ley. ¿Sí? La ley misma mató a Pablo, le mostró que nunca podría estar a la altura de la ley y cumplir esa norma, hermanos, que te pide a un todo, ahí sí, de santidad, ¿verdad? Le mostró que no podía. Durante mucho tiempo antes de que Pablo conociera a Jesús, él pensaba que Dios lo aceptaría debido a ¿qué? A que guardaba la ley, ¿verdad? Eso pensaba. Él pensaba que Dios lo iba a aceptar así, pero llegó el punto en que realmente entendió la ley, entendiéndola de la manera en que Jesús la explicó en el Sermón del Monte. Eso lo pueden leer en Mateo. Y luego Pablo se dio cuenta de que la ley lo hacía culpable ante Dios, no lo justificaba ante Dios. ¿Sí? Ese sentimiento de culpa ante Dios mató a Pablo y le hizo ver que guardar la ley no era la respuesta. Morir a la ley es renunciar a ella y ser liberados de su dominio para que no tengamos confianza en ella y no nos mantenga cautivos bajo el yugo de la esclavitud. El problema con algunos de parte de Jacobo era que no pensaban ni vivían como si estuvieran muertos a la ley. Para ellos todavía estaban vivos bajo la ley y creían que guardar la ley los haría ser aceptados por Dios. No solo viven bajo la ley, sino que también querían que los gentiles vivieran bajo la ley. Yo por la ley soy muerto para la ley a fin de vivir para Dios. Cuando Pablo murió a la ley, entonces ¿qué pudo hacer? Pudo empezar a vivir para Dios. Mientras aún tratara de justificarse a sí mismo ante Dios mediante el cumplimiento de la ley, estaba muerto. Pero cuando Pablo murió a la ley, entonces pudo vivir para Dios. Bendita la persona, hermanos, que sabe cómo usar esta verdad en tiempos de angustia. Puede hablar, puede decir, Señor ley, ¿verdad? Adelante, acúsame, todo lo que quieras. Soy muy pecador.
Sé que he cometido muchos pecados y sigo pecando a diario. Por eso lo acepto. Pero ¿sabes qué? No me molesta. Tienes que gritar más fuerte: Señor, ley, soy sordo. ¿Sabes? Habla todo lo que quieras, porque yo estoy muerto para ti. Si quieres, háblame de mis pecados. Ve y habla con mi carne. Reflexiona sobre eso, pero no le hables a mi conciencia. A mi conciencia es una dama y es una reina, y no tiene nada que ver con gente como tú, porque mi conciencia, mi corazón y mi espíritu ahora viven para Cristo bajo otra ley, una nueva y mejor ley. ¿Sabes cuál es? Señor, ley, la ley de la gracia. Con Cristo estoy juntamente crucificado. Nuevamente Pablo anticipó una pregunta de aquellos que no están de acuerdo con él. Pablo, ¿cuándo moriste a la ley? Si yo te veo vivo. Pablo se alegró de responder: con Cristo estoy juntamente crucificado. Morí a la ley cuando Jesús murió en la cruz. Murió en mi lugar en la cruz. Así que es como si yo estuviera en la cruz. Él murió y yo morí a la ley cuando Él murió. Ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Desde que morimos con Cristo en la cruz, tenemos una vida diferente. Nuestra antigua vida vivida bajo la ley está muerta. Ahora estamos vivos para Jesucristo y Jesús está vivo para nosotros. Por eso es que más Cristo vive en mí. Pablo se dio cuenta de que en la cruz se produjo un gran intercambio, hermanos. Le dio a Jesús su vieja vida de tratar de ser justo ante Dios según la ley, y fue crucificado en la cruz. Entonces Jesús le dio a Pablo su vida. Cristo vino a vivir en él. Así que la vida de Pablo ya no era suya, le pertenecía a Jesús. Hermanos, ¿tu vida te pertenece todavía a ti? ¿O ya le pertenece a Cristo? Porque si tú crees que le pertenece a Cristo, créeme, tienes y es necesario hacer varios cambios en tu vida. Porque entonces tu vida ya no es tuya. ¿Sí? Para que tú puedas decir: yo vivo porque Cristo vive en mí. Cristo vino a vivir en ti. Simplemente manejaba la nueva vida, o manejamos tú y yo la nueva vida que Jesús nos ha dado. Lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe. Pablo solo puede administrar la nueva vida que Jesús le dio por fe. No puedes vivir la nueva vida que Jesús da sobre la base de la observancia de la ley. Solo puedes vivirla por fe. Cuando Pablo dijo: ahora vivo en la carne, no quiso decir que vive una vida pecaminosa. Por el término carne, Pablo no entiende los vicios manifiestos. A tales pecados los suele llamar por sus nombres propios, como adulterio, fornicación, etc. Por carne, Pablo entiende lo que Jesús quiso decir en el 3 capítulo de Juan: lo que es nacido de la carne, carne es. Carne aquí significa toda naturaleza del hombre, incluida la razón, los instintos. Esta carne, dice Pablo, no se justifica por las obras de la ley. El enfoque de este versículo, hermanos, no es la carne, es la fe. La fe no es simplemente un tema sobre el que Pablo predicaba de vez en cuando. Tampoco es una virtud que practicara ocasionalmente. Ella es fundamental en todo lo que él hace. La fe te conecta tan íntimamente con Cristo, hermanos, que Él llega, o que Él y tú llegan a ser como una sola persona. Como tal, puedes decir con valentía: ahora soy uno en Cristo. Por lo tanto, la justicia, la victoria y la vida de Cristo son mías. Por otro lado, Cristo puede decir: yo soy ese gran pecador. Sus pecados y su muerte son míos, porque Él está unido a mí y yo a Él. El Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí.
La fe por la que Pablo vivía, hermanos, no era fe en sí mismo, no era fe en la ley, ni fe en lo que podía ganar o merecer ante Dios. Era la fe del Hijo de Dios, Jesucristo, el cual me amó y se entregó por mí. Antes, la relación de Pablo con Dios se basaba en lo que podía hacer por Dios. Su fe estaba en sí mismo, lo que yo puedo hacer por Dios. Ahora el fundamento era lo que Jesucristo había hecho por él. Su fe ya no estaba en él, su fe estaba en Jesús, ¿sí? Y Pablo encontró una persona maravillosa en quien poner su fe. Era una persona que lo amaba, era una persona que demostró ese amor cuando se entregó a sí mismo por Pablo, el cual me amó. Pablo puede entregarse con confianza a Jesús debido al amor que Jesús ha demostrado ya en el pasado. Es cierto que ahora nos ama, pero Pablo también escribió honestamente: ¿quién me amó? El verbo en tiempo pasado es: Jesús me amó en la cruz. Me amó en el pesebre de Belén. Me amó antes que la tierra. Nunca hubo un momento, hermanos, en que Jesús no te amara. Nunca ha habido un momento en que Jesús no te ame. Amó, se entregó. ¿La ley me amó alguna vez? ¿Se sacrificó la ley alguna vez por mí? ¿La ley murió alguna vez por mí? Al contrario, me acusa, me asusta, me vuelve loco. ¿Alguien más me salvó de la ley, del pecado? ¿Alguien me salvó de la muerte y me pasó a vida eterna? Ese alguien solamente lo hizo una persona, y fue el Hijo de Dios, a quien sea la alabanza y la gloria por los siglos de los siglos. Se entregó por mí, y por mí es muy enfático, hermano. No es suficiente considerar que Cristo murió por la salvación del mundo. Cada hombre debe de reclamar el efecto y la posesión de esta gracia. Cuando tú digas: Cristo murió por nosotros, sí, pero créelo más un día, Cristo murió por mí, ¿sí? Toma estas benditas palabras del apóstol y ponlas en tu boca y déjalas reposar allí como dulces con miel hasta que se derritan en tu alma. ¿Quién me amó y se entregó a sí mismo? ¿Por qué? Por mí. Pablo muestra por qué el tema de la justicia por la ley es tan importante. Lo termina en el versículo 21. Dice: No desecho la gracia de Dios, pues si por la ley fuese la justicia, entonces por demás murió Cristo. No desecho la gracia de Dios. Pablo concluyó con fuerza su confrontación pública con Pedro. El que estos judíos cristianos de Jerusalén requirieran que ellos mismos o cualquier otra persona viviera bajo la ley de Moisés para estar junto con Dios, era eso, hermanos: desechar la gracia de Dios. La misma cosa que Pablo no hace, ¿sí? Anular la gracia sería poner la confianza de uno, no en la salvación como un don gratuito de Dios, sino en los propios esfuerzos. Hacer esto es rechazar la gracia por completo, y confiar en el esfuerzo insignificante de uno significa que uno anula esa gracia. Pues si por la ley fuese la justicia, si esta proposición es cierta, entonces por demás murió Cristo. Porque puedes ser justo ante Dios al guardar la ley y no necesitas la obra de Jesús para hacerte justo. Entonces, en la oración de Jesús en el huerto en Mateo, pidió que si podía haber alguna otra manera de lograr lo que estaba delante de él en la cruz. Dijo que fuera librado de la cruz. Pero Jesús no fue librado de la cruz porque no hay otra manera de lograr lo que Él hizo, hermanos. Y ese también es el gran problema de ver la gracia de Dios como algo que nos ayuda a llegar al cielo, ¿sí? Como si ofreciéramos lo mejor que podemos y luego la gracia supliera el resto. La gracia no solo ayuda, hermanos. La gracia lo hace todo. Toda nuestra justicia proviene de la obra de Jesús por nosotros.
Si mi salvación fue tan difícil de lograr que requirió la muerte de Cristo, entonces todas mis obras, toda la justicia de la ley, no sirven para nada. ¿Cómo puedo comprar por un centavo lo que cuesta $1.000.000? No se puede. No desecho la gracia de Dios. No conocemos el efecto inmediato de esta audaz postura de la verdad. Sin embargo, sabemos que con el tiempo, sabemos que Pedro recobró el sentido y tomó en serio las palabras de Pablo. ¿Por qué lo sabemos? Por Hechos. Cuando lo estudiemos, y si ustedes lo quieren leer, pueden leer Hechos capítulo 15, donde Pedro en Jerusalén, delante de Jacobo, Pablo y Bernabé y los otros apóstoles, proclamó que los gentiles no tenían que someterse a la ley de Moisés para ser salvos. Le caló lo que le dijo Pablo, ¿sí? Y lo terminó aceptando. Sabemos que Pedro ya estaba de acuerdo por la forma en que Pablo declaró el caso en Gálatas. Nosotros también hemos creído para ser justificados por la fe, buscando ser justificados en Cristo. Pablo está llamando la atención de Pedro sobre algo en lo que Pedro creía, pero que no actuaba de acuerdo con ello. Uno puede creer en Jesús, uno puede creer que Jesús salva, hermanos, y que nosotros no nos salvamos a nosotros mismos. Pero uno también debe negarse a actuar y a pensar que nos vamos a salvar nosotros a nosotros. Podemos confiar en que Dios usó este incómodo encuentro en Antioquía, pero ¿saben para qué lo usó? Para el bien de todos. Fue bueno para Pablo porque se mantuvo fiel y proclamó el Evangelio. Fue bueno para Pedro, ¿por qué? Porque fue corregido. Y como resultado se convenció aún más de la verdad que antes. ¿Sí? Fue bueno para los hombres de parte de Jacobo y que comenzaron todo el lío porque se trazó una línea en el verdadero evangelio y tuvieron que decidir. Fue bueno para los creyentes judíos en Antioquía porque tuvieron la verdad claramente explicada ante ellos. Fue bueno para los creyentes gentiles de Antioquía porque su fe y libertad en Jesús se fortaleció. Y fue bueno para nosotros porque la verdad aún vive hoy. Todo esto estuvo bien, pero solo porque Pablo estuvo dispuesto a hacer algo, hermanos, que era totalmente correcto, pero extremadamente incómodo. Y muchas veces tú y yo tendremos que hacer algo así, que será incómodo, pero que tiene que serlo porque es correcto. ¿Sí? Pedro también estuvo dispuesto a hacer eso cuando admitió que estaba equivocado. Pedro y Pablo estuvieron dispuestos a sacrificar su zona de confort por lo que era correcto. Tú y yo debemos estar también dispuestos a sacrificar en nuestras vidas por lo que es correcto. Y muchas veces nos va a doler, muchas veces no vamos a querer, pero hermanos, si es para Dios lo correcto, tenemos que hacerlo. Amén. Vamos a orar. Padre, te damos gracias, Señor, en esta tarde. Gracias, Señor, por esto que tú nos has enseñado en este día, ya terminando hoy con el capítulo 2 de Gálatas. Sin duda, Señor, son palabras que llegan a nuestros corazones, pero te pedimos, Padre, que no solamente queden ahí, sino que se conviertan, Señor, en una vivencia de día a día en nuestras vidas. Gracias, Padre, por lo bueno que eres con nosotros. Gracias, Señor, porque tu gracia es todo en nuestras vidas. Bendito seas, en el nombre de Cristo Jesús. Amén.